La historia humana está llena de misterios. Siempre lo ha sido y probablemente lo será. ¿Qué fue del Arca de la Alianza? ¿Era cierta la historia de la Atlántida? ¿Cómo era la vida en la antigüedad? Por intrigantes que sean muchos de estos misterios, no son particularmente espeluznantes. Solemos distanciarnos de quienes vivieron en el pasado porque nos cuesta relacionarnos con personas de hace siglos. Pero hay excepciones. Hoy te llevaremos de regreso a finales de los 1500 a las islas de la costa este de lo que eventualmente serían los Estados Unidos de América, para conocer a un desafortunado grupo de colonos que tendrían uno de los destinos más extraños de la historia. Desde su llegada temprana a América hasta su desaparición, exploremos la historia de la colonia perdida de Roanoke. En los años posteriores a la primera visita de Cristóbal Colón a las costas de las Américas, muchos imperios europeos terminarían siguiendo sus pasos. No pasó mucho tiempo antes de que Inglaterra, Francia y los Países Bajos enviaran exploradores al oeste para mapear los territorios inexplorados del Nuevo Mundo, como lo llamaban, lo que, como todos sabemos, llevó al eventual asentamiento de América del Norte y del Sur. Aunque Colón llegó a América en 1492, las islas Outer Banks, frente a la actual Carolina del Norte, no fueron visitadas hasta 1524. Tanto los exploradores franceses como los ingleses frecuentarían estas islas durante las próximas décadas, donde trazarían el área, conocerían a los pueblos nativos Siquitin, Pamlico y Croatán, e intentarían averiguar dónde estaban en relación con su socio comercial deseado, China. La reina primera Isabel primera comisionó a Sir Walter Raleigh, destacado explorador inglés, para establecerse en las nuevas tierras y crear una base desde donde enviar corsarios a hostigar barcos comerciales españoles debido a las tensas relaciones políticas. Raleigh envió a los colonos al Atlántico para buscar un buen lugar para una base en América, pero él no lo siguió, prometiendo permanecer al lado de la reina. Dos barcos comandados por Philip Amidas y Arthur Barlow zarparon el 27 de abril de 1584 y tras casi 2 semanas en el mar, anclaron en la isla Roanoke, frente a Carolina del Norte. Inicialmente las cosas iban bien. Rápidamente establecieron una relación positiva con los pueblos nativos, 2 de los cuales incluso fueron invitados a regresar a Inglaterra. La reina estaba feliz. Raleigh estaba feliz, los pueblos nativos estaban felices. ¿Qué podría salir mal? Cuando los colonos fueron enviados a Roanoke para fundar las primeras colonias inglesas en América, 600 personas y el gobernador Ralph Lane zarparon en 7 barcos desde Plymouth en abril de 1585. Se sabe que una tormenta hundió un pequeño barco y un buque, el Elizabeth, aterrizó mucho antes que los demás, cuya tripulación estableció un fuerte temporal para defenderse de cualquier incursión española, mientras esperaban a los demás. Desafortunadamente, debido a complicaciones causadas por aguas turbulentas y falta de suministros, el Elizabeth fue el único barco que logró llegar. Algunas tripulaciones llegaron cuando se establecía la colonia, pero el Elizabeth siguió adelante y abandonó el fuerte. Desde aquí, las cosas empeoraron para los colonos. Las relaciones con la gente nativa comenzaron a deteriorarse después de que el jefe Sicotán murió y ascendió un nuevo gobernante menos aprobatorio, hasta el punto de que se produjeron conflictos en varias ocasiones. Los colonos ingleses terminaron tomando como rehenes a la gente nativa, lo que llevó a su represalia en forma de una ofensiva unida planificada, con varias tribus aliadas llevando la lucha a la colonia de Roanoke. Entre ellas destacaban los Sicotán y Croatán, 2 de las tribus más grandes y fuertes de la región. Los ingleses respondieron rápidamente con una brutal matanza de nativos el verano siguiente, anticipándose y sorprendiendo a la aldea.
Además del conflicto con los pueblos nativos, la colonia enfrentaba escasez de suministros. Los barcos que traían recursos a la colonia se perdieron en el mar, cuando los huracanes golpearon los bancos exteriores, y finalmente la colonia se vio obligada a evacuar y disolverse, volviendo a sus barcos y regresando a Inglaterra. Justo una semana después del cambio del año 1587, Walter Raleigh decidió que intentaría nuevamente establecerse en el Nuevo Mundo, habiendo sido persuadido por sus hombres. Se sugirió la bahía de Chesapeake porque la isla Roanoke no era segura tras los encuentros con los pueblos nativos. 3 barcos con colonos londinenses de clase media, hombres, mujeres y niños, sin fuerzas armadas, salieron de Inglaterra el 8 de mayo hacia la bahía de Chesapeake. Llegaron a la isla Croatoan el 22 de julio, pero hubo un problema inesperado. Un oficial del buque insignia decidió dejar a los colonos en la isla Roanoke en vez de la bahía de Chesapeake. Llegaron a Roanoke el 25 de julio y pronto murió el primer colonizador. George Howe, un hombre que se separó del grupo para recolectar cangrejos para que los colonos comieran, fue asesinado por un guerrero nativo, quien, al presenciar el regreso de los europeos a su tierra, decidió no dar una segunda oportunidad. Después intentaron reconciliarse con la gente local para asegurar la seguridad del asentamiento de Roanoke. No se recibió respuesta cuando los colonos contactaron a los Croatan para un paquete de tregua, que posiblemente fue visto como un movimiento antagonista. En agosto, los nuevos colonos intentaron atacar la aldea Croatán de Dasemanguepong, pero no había nadie allí. Después de esto, los nativos y los colonos, debido a la distancia entre ellos y al hecho de que no se encontraron durante un tiempo, pudieron reconstruir sus relaciones hasta el punto en que podían vivir sin conflicto. Sin embargo, en el Atlántico, se estaba gestando un problema. Al volver a Inglaterra por suministros, los oficiales de Roanoke se enteraron de un posible ataque de la Armada Española a las flotas inglesas. Isabel I prohibió la salida de barcos de aguas inglesas para proteger al país, y los suministros se retrasaron hasta abril de 1588 debido al mal clima y la amenaza española que los retuvo en Inglaterra durante el invierno. Cuando los barcos partieron de Inglaterra a Roanoke, piratas franceses los atacaron cerca de Marruecos, robaron sus suministros y los hicieron regresar al inicio. Mientras tanto, los españoles se habían enterado de las operaciones de Inglaterra en el Nuevo Mundo e intentaban localizar su colonia, enviando barcos de reconocimiento alrededor de las áreas cartografiadas de las Américas para encontrarla. No se pudieron organizar carreras de suministros debido a la amenaza de la Armada Española hasta 1590, cuando Raleigh finalmente pudo enviar al colonizador John White de regreso a Roanoke con suministros para la comunidad de Roanoke en 6 barcos. Cuando llegaron a la isla Croatoan en agosto de 1590, White notó humo flotando en el aire desde Roanoke y otro en Croatoan, pero investigó este último y no encontró nada. Intentar cruzar el Pamlico Sound para llegar a la ubicación del asentamiento de Roanoke resultó difícil, y se sabe que varios marineros murieron en el proceso. Finalmente llegaron a Roanoke al anochecer, pero los barcos de suministros echaron el ancla y pasaron la noche en cubierta, eligiendo mantenerse alejados de una isla que podría haber albergado fuerzas nativas hostiles. La mañana del 18 de agosto todo se volvió muy extraño. White y su grupo llegó a la orilla tras el amanecer y halló huellas recientes en la arena. Desde aquí iniciaron la travesía por el bosque hacia la colonia de Roanoke, vagando por un bosque inquietantemente vacío. En el camino, uno de los hombres notó un extraño tallado en grandes letras en la corteza de un árbol, la frase CRO.
Continuando, finalmente llegaron al sitio de la colonia, solo para ver que se había levantado una nueva pared de palizada de estacas de madera alrededor de ella, quizás una señal de las relaciones desmoronándose con los croatan. Lo más extraño fue que la palabra Croatoan estaba tallada en una estaca, pero White pensó que era un mensaje de que los colonos se mudaron a la isla Croatoan mientras él estaba en Inglaterra. El grupo avanzó al asentamiento y vio una escena impactante. La mayoría de los edificios en Roanoke fueron desmantelados o trasladados, incluyendo la antigua casa de White y sus posesiones. El asentamiento estaba completamente desprovisto de vida, sin señales de que alguien hubiera vivido aquí recientemente. Tampoco se hallaron las embarcaciones, equipos ni suministros de los colonos. White decidió volver a la isla Croatoan para buscar a su gente, pero el cable del ancla de su barco se rompió, dejándolo inútil. White y sus hombres volvieron a Inglaterra, confundidos por lo que presenciaron. Después del descubrimiento de White en la isla Roanoke, varios exploradores ingleses tomarían los mares para intentar contactar a los colonos desaparecidos. Raleigh lideró la primera expedición, pero pronto quedó claro que no buscaba a los colonos, sino a El Dorado, la mítica ciudad de oro. Bartholomew Gilbert lideró una expedición en 1603, pero encalló frente a la bahía de Chesapeake por mal clima, donde él y la mayoría de su tripulación fueron asesinados por guerreros nativos americanos. John Smith intentó el cruce en 1607 y fue capturado por el pueblo Powhatan en el proceso. Los líderes Powhatan le informaron de asentamientos en su propio idioma cerca de los suyos, donde la gente vestía ropa de estilo europeo y vivía en casas amuralladas. Al obtener su libertad, enlistó la ayuda de la tribu Paspahegh para ayudarlo a rastrear estos asentamientos, pensando que podrían ser los colonos perdidos de Roanoke. Las partidas de búsqueda no encontraron nada. William Strachey llegó a las Américas en 1610, a raíz del fracaso de John Smith para localizar los asentamientos que le describió el Powhatan. Strachey también sería incapaz de localizar a los colonos, pero propondría una teoría de que se integraron con una tribu nativa americana desconocida y pacífica, con la que sugirió que vivieron juntos durante 20 años. Algunos dudaban y sugerían que los colonos probablemente murieron tras un ataque de una tribu hostil. Se señaló a los Powhatan debido a que William Strachey describió su religión como satánica. La corona inglesa los amenazó si no se convertían al cristianismo, pero no hay pruebas de consecuencias inmediatas por esto. Para cuando Samuel Purchase llegó a América en 1625, otras colonias inglesas ya se habían establecido allí. Como resultado, las tensiones con los Powhatan estaban en su punto más alto y atacaron el asentamiento inglés de Jamestown solo unos años antes de la llegada de Purchase. Se ordenó un genocidio respaldado por la compañía contra los Powhatan, y Purchase reafirmó que eran responsables de las muertes de los colonos de Roanoke, pese a la escasa evidencia. Los historiadores modernos consideran esto solo propaganda antinativa de la época. El último explorador histórico que investigó Roanoke fue John Lawson en 1701. Al hablar con la gente de Hatteras, que vivía cerca de donde habían desaparecido los colonos, notó que parecía haber habido un nivel inusual de influencia inglesa en su cultura, con monedas inglesas, armas e incluso los restos de un fuerte construido por los ingleses en su isla. Para su sorpresa, le informaron que algunos de sus antepasados eran europeos blancos, lo que llevó a la teoría de que los colonos de Roanoke se unieron a la tribu Hatteras al ver que ya no podrían regresar a Inglaterra. Así que esa es la extraña historia de cómo los que habrían sido los primeros colonos ingleses en América desaparecieron en la isla de Roanoke para nunca más ser escuchados.
tal como está hoy. Hay algunas teorías modernas sobre lo que le sucedió a los colonos, pero ninguna de ellas ha sido probada o refutada en el momento en que se publicó este video. Las teorías más comunes sugieren que los colonos pudieron ser atacados por una tribu nativa hostil, como los Croatan o Powhatan, aunque esto depende mucho de Samuel Purchase y William Strachey, cuyas afirmaciones propagandísticas pueden ser poco confiables. Otra teoría sostiene que se integraron con una tribu pacífica, como los Hateras, tal vez quedándose con ellos hasta que todos eventualmente murieron, o se trasladaron a un lugar diferente. Las tribus en el área de Roanoke afirmaron encontrar personas de piel pálida y cabello claro cerca de sus asentamientos desde principios del siglo XVI, y hay buenas pruebas que sugieren que los colonos desaparecidos vivieron con los Hateras, al menos por un tiempo. Otras teorías proponen distintas ideas. Algunas personas creen que los colonos intentaron regresar a Inglaterra, pero se perdieron en el mar o quedaron varados sin poder regresar. Otros sostienen que los colonos pueden haberse convertido en separatistas, huyendo intencionalmente de los ingleses y las estrictas regulaciones de la Iglesia. Se ha teorizado que Walter Raleigh encontró a los colonos tras su desaparición en América, pero simpatizó con ellos y los dejó ir. Entonces, ¿qué piensas? ¿Los colonos fueron asesinados o integrados por los nativos? ¿O fue algo completamente diferente? Quizás solo el tiempo lo dirá.